Gases. El gas posee mayor fluidez que el líquido y mayor energía cinética. Por eso es que tiende a adoptar la forma de recipiente que lo contiene. Además que encerrado en un recipiente ejerce una presión, esta a función de su volumen, temperatura y magnitud molar. Ahora miraremos las propiedades de los gases, las cuales son expansión, compresión, difusión y efusión. A continuación miraremos el documental completo. Tienen ciertas propiedades y las cuales las vamos a explicar mediante experimentos básicos. La primera propiedad es que los gases no tienen forma. Entonces, vamos a determinarlo inflando una bomba. Al inflar la bomba vemos que los gases se adaptaron a la forma el gas se adaptó a la forma de la bomba, ya que este no tiene una forma definida. Esto se debe a que las moléculas del gas están en constante movimiento. La segunda propiedad de los gases es la difusión, la cual dice que las moléculas de un gas se transportan a través de un cuerpo material. Para esta propiedad necesitamos el uso de un desodorante. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que hicimos con el desodorante fue experimentar que la fragancia del desodorante contacte con el aire, entonces la fragancia del desodorante lo que lo transporta es el aire. La propiedad de los gases es la efusión, la cual lo vamos a determinar también por medio de un experimento también con un globo. Tenemos que hacer una pequeña abertura en el globo para mirar lo que sucede. Como podemos ver, la efusión es cuando las moléculas gaseosas que están sobre un recipiente se van saliendo por una abertura o orificio, que está en este caso el de la bomba. La tercera propiedad es la compresibilidad, la cual lo vamos a explicar mediante una jeringa. Lo que tenemos es que tapar la boquilla de la jeringa y vamos a observar que la jeringa va a haber un punto donde no va a avanzar más el aire, no va a salir, debido a que estamos apretando la boquilla de la jeringa. La compresibilidad consiste en la disminución del volumen de un gas debido a que sus partículas se atraen debido a una presión aplicada. La cuarta propiedad de los gases es la densidad. Esta la vamos a explicar suponiendo un ejemplo. Como todos saben, el aire es más denso que el helio. Entonces lo que va a suceder es que el globo que contiene aire va a descender y el globo que contiene helio va a ascender. Esto debido a la densidad de cada uno de los gases. Importancia de los gases para la vida. El mundo de los gases es un poco desconocido para algunos, pero es demasiado importante para la vida. Sin duda, sin aire, oxígeno, nitrógeno y CO2 no podríamos vivir. ¿Y qué hay de la energía solar, sin el cual no es posible la vida? Dos átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio y la energía restante nos llega en forma de factores malos de los gases. Así como hay gases que son indispensables en nuestra vida, hay gases que causan daño en la nuestra. Los principales contaminantes gaseosos son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos, pero la principal fuente artificial es el combustible fósil. La contaminación en el aire interior es producida más que todo por el consumo de tabaco, el uso de ciertos materiales de construcción, productos de limpieza y muebles de hogar. Los contaminantes del aire provienen de volcanes e industrias. El tipo más comúnmente reconocido de contaminación del aire es la niebla tóxica, o más conocida como smog. La niebla tóxica generalmente se refiere a una condición producida
Población de la luz solar sobre los gases de escape de automotores, fábricas, edificios, casas o más. Ley de Gay-Lussac, ley combinada de los gases y la ley ideal de los gases. Iniciamos hablando por la ley de Boyle. Esta ley fue descubierta por Robert Boyle en 1662, la cual nos establece que el volumen y la presión son inversamente proporcionales, es decir, si la presión aumenta, el volumen disminuye, y viceversa, lo cual podemos evidenciar a través del siguiente experimento. Al aumentar la presión de la botella, podemos ver cómo el volumen del globo aumenta. Y al aumentar la presión en el globo, podemos ver cómo disminuye su volumen. Ley de Charles. La ley de Charles fue establecida por Jacques Charles, y esta nos dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, es decir, que a una mayor temperatura el volumen del gas va a ser mayor. Esto lo podemos evidenciar, pues cualquier gas al calentar, sus moléculas van a tender a expandirse y a moverse de lado a lado. A continuación podemos evidenciar cómo funciona la ley de Charles y cómo el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Al aumentar la temperatura de la botella, directamente empieza a aumentar el volumen del gas que está dentro de ella, por lo cual podemos evidenciar que el globo se empieza a inflar. Pero al disminuir su temperatura, el volumen tiende a descender. Ley de Gay-Lussac. Esta ley establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Al igual que la ley de Charles, esta ley está expresada en función de la temperatura absoluta, es decir, las temperaturas se dan en grados Kelvin. Un ejemplo de esto puede ser el mercurio dentro de un termómetro, que al aumentar su temperatura, el termómetro tiende a aumentar el volumen del mercurio. La ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales como tal es una ecuación del gas ideal, un gas hipotético formado por partículas que no tienen ni atracción ni repulsión entre ellas, es decir, cuyos choques son perfectamente elásticos. Por lo tanto, se conserva la energía y el momento. Ley de Avogadro. La ley de Avogadro es una de las leyes de los gases ideales. En 1811 fue establecida y afirma que, en iguales condiciones de presión y temperatura, las densidades relativas de los cuerpos gaseosos son proporcionales a sus pesos atómicos. Además sugiere que, a volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas. Lo podemos ver a continuación en el video explicativo. Avogadro. En condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier gas ideal ocupa un volumen de 22,4 litros. Esto es fundamental para comprender las variables que se mencionarán a continuación. El enunciado de la ley dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad del mismo. Esto significa que si aumentamos la cantidad de gas, aumentará el volumen del mismo. Si disminuimos la cantidad de gas, disminuirá el volumen del mismo. La expresión gráfica del enunciado es la siguiente. Esta ley relaciona la cantidad de gas en mol con su volumen en litros, considerando que la presión y la temperatura permanecen constantes. Por lo tanto, podemos expresar el volumen en términos matemáticos con la siguiente fórmula: B igual a K por N, que se traduce en que si dividimos el volumen de un gas por el número de moles que lo conforman, obtendremos un valor constante. Demostración.
¿Qué volumen ocuparán 3,5 mol de un gas en condiciones normales de presión y temperatura? 3,5 mol por 22,4 litros dividido en 1 mol es igual a 78,4 litros. 3,5 mol del gas ocuparán un volumen de 78,4 litros. La ley combinada de los gases o ley general de los gases es una ley de los gases que combina la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Estas leyes matemáticamente se refieren a cada una de las variables termodinámicas con relación a otra, mientras todo lo demás se mantiene constante.